A Kiko ya lo hemos conseguido. Álvaro, ¿todavía no? No, no me deja aún. Vale. Kiko, ¿qué has hecho tú? Vamos a contárselo a todo el mundo para que tenga la herramienta también, por si la tienen que utilizar. No, simplemente en un momento dado he podido iniciar el vídeo. Vale. Ya estamos. Bueno, Buenos días, Jorge, era... buenos días, Kiko, desde Los Ángeles. Muy bueno. Esto era todo para que pudiéramos verte con corbata, o sea que con traje de corbata creo que hemos preparado todo para ver esa aparición estelar. No, es una corbata como tu fondo digital, no te preocupes. Realmente sigo en pijama, aunque no lo parezca. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Disculpad a todos porque, bueno, son cosas del directo. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que ya, como hemos perdido o nos hemos divertido, imagino los que están al otro lado de estos breves minutos, os dejo ya conversar y después en el turno de preguntas vuelvo a aparecer, si lo consigo, para trasladaros lo que nos cuenta. Gracias. Muy bien, gracias Jorge por las palabras. Y realmente creo que vivimos un momento muy especial en la industria de Hollywood. Y pensábamos hace unas semanas, cuando lo empezamos a preparar, Álvaro y yo y el resto del equipo, que teníamos una buena oportunidad de contar algo que tiene la peculiaridad de ser muy rápidamente cambiante. O sea, en los últimos han seguido pasando muchas cosas que nos dan para una buena conversación. Quiero saludar a todo nuestro público, que los tenemos en Europa y en América, o sea que para unos muy buenos días, para algunos buenas tardes y también queremos agradecerles la buena acogida que ha tenido nuestra idea, nuestro webinar. Para empezar, quizá la decisión más histórica, si yo tuviera que decir desde mi punto de vista que hemos vivido estos días en la industria, es quizá la decisión de que puedan premiarse en los Oscars contenidos que no se han estrenado en salas de cine. Realmente eso es quizá lo más singular o lo más histórico en un mundo como Hollywood, que tiene mucho miedo a igualar el cine con la pequeña pantalla. Bueno, ¿no? Quizá podríamos empezar por aquí, Álvaro, porque creo que es un tema que ha estado mucho en los medios, que ha suscitado muchos comentarios y donde tú, estando allí donde estás, por cierto, no os he dicho que nuestro Álvaro Carretero es publicista en Joshua Jason Public Relations y también productor, y de alguna forma es nuestro hombre en Los Ángeles, ¿no? O sea que tenemos un insider, como dirían en Hollywood, que nos puede arrojar mucha luz sobre estos temas que queremos tratar. Entonces, vamos a hablar una media hora o así, en una especie de toma y daca entre él y yo, y luego abrimos el turno de preguntas que podéis hacer a través del chat. Y en ese momento daré la palabra a Jorge para que sea él el que modere las preguntas. Bueno, sin más, Netflix en los Oscars. ¿Cómo lo ves? Buenos días. Para empezar, daros las gracias por tenerme aquí. Hay más alumni en Los Ángeles, pero me alegro mucho de tener la oportunidad de ser yo el que os esté contando. Y bueno, veo que ha sido al grano, puro y duro, hablando de los Oscars. Y al final, esa decisión que la Academia de Hollywood ha tomado es básicamente otro punto más de adaptación que tiene esta industria nuestra. O sea, me vas a hacer empezar casi con una frase con la que quería cerrar, que es que Hollywood tiene una larga historia de brillante adaptación a las crisis. Lo ha hecho en toda su historia, de la sala al home entertainment, con la televisión. Luego, cuando llegó Internet, decían que iba a ser el acabose. Y ahora es una nueva circunstancia, al fin y al cabo, el tema de los grandes premios. Ya que al final la cúspide, la primera ventana de exhibición, como todo el mundo ya sabe, sigue siendo la sala de cine, sigue siendo la experiencia cinética, cinematográfica de ir a una sala y no poder parar la película, ¿no? Y que la Academia haya tomado esa decisión simplemente indica que el show debe continuar y que tienen que seguir demostrando que los Oscars y los premios son relevantes, que siguen siendo esa cúspide del final de una temporada en cuanto a las películas. Va a ser muy interesante, sobre todo, ver cómo los académicos, nuestros académicos de los Oscars, votan las películas
esperemos que no desde casa, pero seguramente mucho más desde casa, porque va a haber bastantes cambios en la manera de hacer eventos y de hacer cosas. Me gustaría que nos contaras un poco, porque, claro, la secuencia normal es primero cines, premios, festivales, todo el ciclo de ventas. Por tanto, tenemos una nueva organización de todo el ciclo clásico que habíamos tenido hasta ahora. ¿Qué se está diciendo sobre eso? ¿Cómo crees que puede ser dentro de las incertidumbres que tenemos? Porque todavía no sabemos muy bien tampoco qué va a pasar con Cannes, con Venecia. Todo el ciclo está de alguna forma en disrupción. Lo que es el ecosistema tradicional que ha tenido siempre nuestra industria, ahora mismo se ha visto interrumpido brutalmente, pero como se ha visto interrumpido absolutamente, pues prácticamente todas las industrias y trabajos que incluso requieren salir a la calle, que es prácticamente todo el mundo, ¿no? Y la industria audiovisual, Hollywood, no iba a ser algo diferente a lo que está pasando en el resto del mundo. En eso que a ti te refieres, igual empezando en la presentación de una película en festivales, luego que se venda, luego que vaya a salas y que luego vaya por las diferentes ventanas, siendo streaming, VOD, home cinema, hasta la televisión en abierto, pues sí, eso en los últimos 2 o 3 meses se ha tenido que modificar a una manera rapidísima, como no cabe de otra manera. Cannes ya ayer dijeron que ya se ha cancelado la edición física, de hecho tenía que haber empezado antes de ayer, prácticamente, y han dicho que van a apoyar seguramente los festivales que haya en otoño. Los grandes festivales de otoño son evidentemente Toronto, San Sebastián, Venecia. Telluride también está por ahí, porque los de verano, como son Carlo Vivar y Locarno, los más grandes, ya se han cancelado. Entonces, bueno, por volver un poco a la idea de este ecosistema de distribución, pues están surgiendo un montón de diferentes iniciativas, ya sea los streamers, las plataformas, lanzar directamente películas saltándose los días de las salas, que hay mucha gente que lo aplaude. Los cinéfilos, al fin y al cabo, muchas veces nos da igual cuando hay ciertos títulos que sabemos que no van a llegar a las salas. Estuve leyendo hace poco que el 90-80% de los títulos que van a Cannes, que es el festival sigue siendo el más relevante del mundo, no llega a salas o no consigue distribución. Entonces, mucha gente hablaba de un Cannes virtual, de que qué bien que ese producto se pueda intentar ver de otra manera, que se abran más canales de distribución, lo cual, pues ahí ya estamos viendo ciertos cambios, ¿no? Acelerar básicamente porque sigue habiendo mucho interés en cuanto a contenido y en cuanto a películas. Pero bueno, yo pienso que no es la manera idónea de ver una película en streamer, o sea, lo mejor es, por supuesto, ir a las salas, ahora mismo no hay, pero hasta que no vuelvan, pues bueno, es lo que hay y tenemos que adaptarnos. Muy bien. Otro de los puntos candentes, yo sé que has seguido mucho toda la crisis y la discusión fuerte entre Universal y AMC. Otro de los temas que son muy, muy difíciles es, pensamos que volveremos a las salas, pero no sabemos muy bien ni cuándo ni cómo. Y ese es otro de los asuntos que la industria está suscitando mucha conversación y comentarios. Pues sí, no, totalmente. El tema de las salas es básicamente, si te cierran la primera ventana, ese contenido va a tener que salir. Lo hemos visto con, por ejemplo, lo que mencionas exactamente el caso de AMC Theatres y Universal, es que básicamente Universal, el estudio Universal, una de las películas que tenía de animación, que se llama Trolls, la pasó directamente a Video On Demand. Hicieron un estreno en línea, perdón. Y hubo un montón de controversias en cuanto si se ha marcado una nueva era con básicamente saltarse toda la ventana en vez de aplazarla, como otras películas que se han aplazado igual al verano más tarde o incluso al otoño. Entonces, con este movimiento, que les ha ido bastante bien en cuanto a que han hecho casi, no sé si 200, 300 millones de dólares en taquilla con una película para público familiar, para público infantil, pues al saltarse toda esa ventana también se han ahorrado, como los streamers, pues un montón de dinero en P&A, Print and Advertising. Pero claro, ahí es cuando realmente Universal es un estudio que apoya los cines. O sea, que
Si no hubiera grandes estudios que siguen invirtiendo en la ventana de distribución principal, que son las salas, que es donde más dinero se recauda y donde mejor se ve una película, pues claro, o sea, pone muy en tela de juicio esta relación privilegiada entre exhibidores como AMC, que AMC es la cadena de cines más grande del mundo, y Universal, que es uno de los grandes estudios que todavía funcionan llevando las películas a las salas. Los streamers, esta situación, un streamer, las plataformas, un Netflix, un Amazon, pues bueno, les está ayudando a llegar a ciertas audiencias que antes no se planteaban incluso tener Netflix o tener otro tipo de plataformas. Correcto. Yo creo que a nuestros espectadores les gustará hacerse una idea de cómo se vive el parón en Hollywood, qué ha supuesto dejar de producir en los estudios, qué supone eso para la industria. Y también cómo la industria busca soluciones creativas a los rodajes. Estamos viendo cada vez más cosas en ese sentido en Hollywood y fuera de Hollywood. Bueno, todo ese asunto yo creo que ahí también nos puedes dar pistas muy valiosas. No, claro, Kiko, o sea, por partes. Lo primero es que el parón es terrible. O sea, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista laboral, es un grandísimo desastre, porque no hay que olvidar que la industria del entretenimiento en Estados Unidos, y cuando me refiero a esos grandes números que manejan los guilds y los sindicatos, hay 1 millón de personas que se dedican a la industria audiovisual, pero ahí tenemos que incluir a la gente que trabaja en los cines, a la gente que se dedica a la producción física, ahí incluimos agentes, estudios, publicistas, absolutamente todos, incluso la gente que trabaja independientemente, productores independientes, streamers. Entonces, se calcula que básicamente el parón, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, ha sido aproximadamente de unas 100.000 personas, si lo ponemos en estos 2 meses. Y eso es algo muy salvaje, eso es algo terrible desde un punto de vista laboral. Y claro, no se sabe cómo se va a volver a las producciones físicas e incluso a las grandes oficinas, al menos en California y en Los Ángeles, ya que California y Los Ángeles es un estado que creemos que hasta agosto no vamos a volver a cierta normalidad. Yo hoy he venido a la oficina y prácticamente todo nuestro edificio está vacío, lo cual es bastante terrible. Entonces, para empezar mal, incluso tenía aquí unos cuantos ejemplos. Las principales revistas, los trades, cuando salió esto, la primera gran portada que sacó Variety fue un shutdown, Hollywood in Freefall, en caída libre, y un análisis bastante más amplio, que luego puedo compartir el link con vosotros, es esta que a mí me parece espectacular, que sale prácticamente toda la industria, que sale la Gran Depresión. Aquí está. O sea, sale, evidentemente, tenemos desde un agente, todos los trades. ¿Y por qué la Gran Depresión? Porque incluso en la Gran Depresión del 29, cines estuvieron abiertos y fueron una gran evasión de todo esto. Y de ahí quiero saltar al lado positivo. Ahora, como todos tenemos un cine en casa, por así decirlo, aunque no sea ni remotamente parecido a las grandes pantallas, se sigue consumiendo entretenimiento a lo grande. Eso supongo que sigue siendo lo positivo. Muchas plataformas han incrementado pues la gente, sus suscriptores, muchísima gente incluso ha vuelto a viejas librerías que tenía en casa. También han aumentado las ventas de DVDs increíblemente. Y luego también, como soluciones creativas, curiosamente, el boom de los autocines. Incluso en Los Ángeles, en California, ciertos autocines siguen funcionando, incluso están planeando en reabrir. Cosa que creo que en Madrid había un autocine, en Euskadi había otro, pero no sé muy bien cómo lo están haciendo en España. O sea, la gente sigue queriendo consumir contenido, entretenimiento, lo cual eso siempre va a ser bueno. O sea, cuando salgamos de esta, cuando haya esa nueva normalidad, que es un término que a mí me aterra, o sea, yo solo quiero volver a la vieja, ¿no? En muchos aspectos. Humanamente, ya no a nivel industria, sí que es verdad que hay muchos cambios, pero lo que voy es que sí que hay un interés de la gente por consumir y se va a volver a los rodajes. Por ejemplo, hay ya estados, por ejemplo Atlanta, que es donde hay un montón de producciones, que va a ir abriendo progresivamente la producción. El estudio de Tyler Perry, que es uno de los más grandes y recién inaugurados, creo que abría este verano para acabar las cosas que tenía que hacer. O sea, la producción se va a ir reabriendo. Pero ahora mismo el parón económico es enorme. Y bueno, hay soluciones creativas,
se consume más en casa, pero psicológicamente a la gente le va a costar volver a las salas. O sea, yo creo que es un hábito, también es un tema sociológico, un tema de ver, si ya hay mucha queja de que el cine es caro, si ahora le sumas el factor precio, perdón, el factor sanitario, el factor de salud, mucha gente se lo va a pensar. Y bueno, los autocines al final tú estás en tu coche y bueno, dentro de lo que cabe, pues ahí va. Pero yo creo que la gente cuando pueda verlo volverá. Y luego también hay muchísima audiencia, gente mayor o gente que estaba en casa que no tenía ningún tipo de plataforma y le daba absolutamente igual, que ha descubierto esas plataformas y va a ser difícil que esa gente a veces incluso vuelva al cine. Pero yo soy bastante optimista en cuanto a que se volverá a las salas. Hay otro elemento muy importante en la industria audiovisual, y lo hemos hablado también tú y yo cuando preparábamos esto, que es todo ese elemento de networking, donde estar cerca es fundamental, ¿no? Y donde hay eventos compartidos y donde los distintos actores de la industria tienen la oportunidad de conversar. ¿Cómo ves que puede afectar eso al desarrollo de proyectos en el sector? Lógicamente vamos a pasar más a entornos online, pero ¿has visto alguna primera reacción en esa línea en el sector en Los Ángeles? De nuevo es adaptación, porque mucha gente, o sea, la gente que ha seguido trabajando ha tenido que justificar ese trabajo, y entonces se ha buscado un poco esa adaptación, esa creatividad, a veces incluso un poco a la desesperada. También hay que decir que, como toda industria, Hollywood sigue muy a la expectativa. Es decir, has parado toda tu producción física, pero sin embargo, evidentemente, hay ciertas partes de la industria que pueden seguir funcionando. Hay ciertos ejecutivos y agentes que pueden seguir desarrollando proyectos. Hay muchísimos guionistas que pueden seguir puliendo guiones. La gente de efectos especiales y editores todavía tienen carga de trabajo. Se están tratando de buscar nuevos ambientes, nuevos formatos para rodar desde casa. Hay diferentes series de televisión que ya han dicho que incluso en España hay alguna que están siguiendo se están buscando vías, ¿no? Y hay algunas que suenan más absurdas que otras. Pero claro, en ese tema de networking que dices, si no hay una posibilidad de juntarse físicamente por razones de causa mayor, al final, sí, todo va a ser online, pero va a haber, o sea, quiero decir, va a ser bastante más pobre en ciertos aspectos. Sí. Ya no solo por el hecho de que al final todas las reuniones se van a parecer, todos los eventos que se puedan hacer, igual todos los estrenos online que se están haciendo, todas las campañas de relaciones públicas o las campañas de premios que se vayan a hacer van a ser muy iguales y la gente se va a cansar mucho más. Entonces, no es lo mismo ni remotamente, y hay mucha gente deseosa de salir. Y hay un montón de académicos, un montón de amigos que nos han dicho: queremos volver a vernos, queremos volver a celebrar un estreno, queremos volver... O sea, esta también sigue siendo una industria de juntarse y de estar ahí, y de que el acceso sigue siendo muy... Esto va a suponer también, aunque mucha gente vea más fácil en ciertos aspectos, otra nueva barrera de entrada, si se levanta otro muro digital, por así decirlo. Claro, has hablado antes de cómo en distintos estados hay distintos niveles, vamos a decir, de desescalada. Lo mismo ocurre a nivel global. Pienso que seguramente Nueva Zelanda, que es un sitio donde ha habido rodajes y que es un país relativamente poco afectado por la pandemia, pues va a descubrir oportunidades. ¿Qué estás viendo en esa línea también? ¿Cómo algunos mercados internacionales se posicionan como escenarios para rodajes? Pues siempre ha habido una deslocalización en la producción, cada vez más, porque estamos en una industria global. Al final muchos contenidos se van solapando, ya sea por la distribución. Los estudios siempre han tenido alcance global con sus películas, y ahora los streamers están haciéndolo más, por mucho que también apoyen producción local. En Nueva Zelanda, por ejemplo, si no se está rodando ya, se va a abrir mucho antes. Corea del Sur también, evidentemente, y esos contenidos y esos rodajes yo creo que al principio se harán localmente. Y si vienen crews o equipos de Estados Unidos o de otros países, les harán pruebas bastante duras en cuanto a temas médicos, porque claro, hay que recordar que el tema de las aseguradoras, el tema de los sindicatos aquí, pues tienen muchísimo poder.
Es decir, la gente quiere volver a trabajar, pero no va a volver a trabajar a cualquier precio. Claro. Aunque es una nota positiva que se vayan reabriendo ciertos territorios. España ahora ha aprobado nuevos incentivos fiscales que vendrán bien, a ver de qué manera afectan, cómo se van desescalando los rodajes. Pero bueno, curiosamente, esto es algo que se están empezando a aplicar protocolos de cómo va a ser la vuelta a la normalidad, ¿no? Y curiosamente, el protocolo de los Estados Unidos, que es que esto es muy Hollywood, que lo tenía apuntado, el que está escribiendo el protocolo de Hollywood es el director de Contagion, que es Soderbergh. O sea, el DJ le ha encargado a él que empiece a hacer todas esas guías de una vuelta al rodaje. En otros países es más una cuestión de los ministerios de cultura o de las organizaciones de cine. Aquí ha sido el DGA, el Directors Guild, el que está preparando esas guías junto con las Film Commissions y tal. Pero es curioso que haya sido el director de Contagion, no sé cómo se tituló en España, Sí. que ha sido una de las películas que más se ha visto durante esta pandemia. O sea, más Hollywood no puede ser ese punto. Oye, me gustaría también saber, Álvaro, cómo ha cambiado tu trabajo desde el punto de vista de marketing y relaciones públicas. ¿Cómo cambian los lanzamientos? Pues yo soy muy optimista, entonces voy a decir que es una transición. No, imagino también que las redes estarán contando mucho. O sea, cómo Sí. está. Claro, tenemos a lo mejor estrenos que ya estaban definidos en fecha y que... Quiero decir, nosotros nos especializamos en todo tipo de campañas, pero nuestra especialidad es Award Season, más tema de los Oscars, que básicamente solía empezar después de Cannes, se empiezan a perfilar las películas internacionales y hasta marzo, una cosa así. Ahora estaríamos en campaña de televisión, en el tema de los Emmys, y en temporada de festivales también. Yo estaba en Miami, en el Festival de Miami como jurado, cuando el 13 de marzo, tristemente, se canceló el festival, cuando quedaban 3 días para su clausura. Entonces, festivales como South by Southwest, Tribeca, donde teníamos compromisos, teníamos clientes, pues básicamente se ha terminado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ciertos festivales han lanzado sus películas en plataformas, como South by Southwest en Amazon, pero al final solo han lanzado 4 cortos y unas pocas películas, o sea que tampoco está funcionando tanto ese proceso de adaptación. Hay bastantes más eventos por Zoom, como este webinar, que puede ser una sesión de preguntas y respuestas, como la que estamos haciendo con alguna estrella, algún director y un periodista, y mismo formato que este, ¿no? En ese aspecto, ciertos estrenos de streamers, muchos han seguido. Entonces, por ejemplo, compañeros míos que trabajan en Netflix o en Amazon me dicen, bueno, un press junket, que es cuando juntas a los medios para hacer una rueda de entrevistas, ahora es todo online, con el director. Ya no les tienes que llevar a un sitio, ya no tienes que volarles a Nueva York o a Los Ángeles, o si lo haces en Londres, o sea, todo ya se está volviendo online. Entonces, muchas cosas de sentido común, de entrevistas y se están volviendo a hacer online, pero evidentemente, claro, el hecho de que no haya estrenos, no esté toda esa parte física donde al fin y al cabo un publicista sabemos dónde apuntar y a quién presentar y a quién llevar y a qué periodista o incluso a qué académico, toda esa parte se está volviendo mucho más aséptica. Y esa parte ya la hacíamos. O sea, toda esa relación de telefonazo, correo, networking online ya se hacía. Igual para preparar un evento, para preparar un press junket, para preparar una presentación. Entonces ahora, básicamente, lo poco que se sigue haciendo, porque es verdad que al cancelarse un montón de estrenos hay menos trabajo y al hacerlo todo online se necesita también menos gente, pues sí que ha afectado en ese aspecto. Yo espero que para final de año la campaña de Oscars que podamos hacer nosotros se parezca un poco a las antiguas, dependerá de muchos factores. Y luego es verdad, la academia ha cambiado las reglas, como has empezado esta charla, ha cambiado las reglas de submisión, es decir, de inscripción de las películas. Por primera vez en la historia se puede poner una película que no haya estado en salas. Entonces, eso es adaptación, pero a la vez es un poco decir, oye, estamos aquí y seguimos apoyando esta industria. Al final, todo tiene que contribuir a ese ecosistema.
¿Cómo valoras desde allí el distinto comportamiento de las plataformas? Claramente Netflix pues, tiene este enorme auge de audiencia, pero lo mismo está ocurriendo con los demás en otros niveles. Y no sé si Pues distintas sí, no. O estrategias, sea, Amazon, HBO, Disney también con sus propios problemas en este momento. es Bueno, decir, realmente sí. Disney tiene otros problemas evidentemente, porque parte de su cash flow entra a través de los parques, entra a través de los cruceros y todo eso está cerrado, ¿no? Y aparte, a través de las películas. O sea, Disney agarra una película y la despieza totalmente a partir del estreno en salas, ¿no? Ya estrenar una película como Onward, que era de Pixar, también en su plataforma. Pero claro, las plataformas es curioso, porque justo antes de toda esta crisis del virus, ya estábamos viendo cómo todos los estudios estaban empezando a lanzar sus plataformas o las van a lanzar. HBO Max sale el 27 de mayo aquí, Disney acaba de lanzar. Está empezando un tema de esta nueva realidad, decían, de las plataformas, ¿no? De acabar con el cable y volver a Internet. Pero claro, muchas de esas plataformas seguían pensando en ese esquema de que el cine tenía que seguir siendo la primera ventana. También porque el cine revaloriza muchas veces un contenido. Es algo que la gente no se olvida, pero es verdad. O sea, una película que ha tenido todo el recorrido en salas, que ha competido en los grandes premios, que ha tenido un buen circuito de festivales, se crea un awareness, se crea un... ¿Cómo es la palabra en español? Se crea un conocimiento, un conocimiento de la propia película, o sea, todo te va llevando hasta ahí, ¿no? Cuando tú ves cantidad de anuncios, cuando abres cualquier Variety, cualquier revista, cuando lo ves en los medios con muchísima anticipación, todo eso también acaba sumando. Si te cargas todo eso por circunstancias así, todo ese contenido se devaluará en parte. Si desaparecen los cines, evidentemente habrá que buscar otro modelo, pero de momento el que haya habido esa devaluación sí que se nota en muchos aspectos. Entonces, ¿todas las plataformas les ha ido muy bien? Bueno, Netflix, como son muy listos en publicidad y en marketing, han aprovechado esto para dar fondos de apoyo a academias nacionales e internacionales, para dar fondos de ayuda a técnicos y a profesionales de Hollywood que se han quedado en paro. Dieron $100 millones aquí en los Estados Unidos, han dado dinero, han llegado a un acuerdo en España con la Academia de Cine Español, con el fondo de... O sea, Netflix lo está haciendo de una manera muy inteligente porque son muy listos y saben la manera que tienen que hacer. Pero ha habido otras plataformas que pensaban que era perfecto hacer un lanzamiento en estos tiempos y no les ha ido tan bien. Estoy hablando de Quibi. No sé si habéis leído la plataforma de Jeff Katzenberg, que era para el teléfono. Quibi, Jeffrey Katzenberg tuvo una entrevista en el New York Times hace 2 días que fue demoledora. O sea, casi simplemente decía que acusó al lanzamiento de la plataforma y un poco que no se han cumplido esas expectativas, básicamente al coronavirus y a que la gente, pues eso, la gente que estaba en casa, que no se había instalado Quibi. Entonces, al final, también hay que ver eso. Y luego habrá que ver también cuando la gente salga a la calle. Sí que es verdad que siento que se tardará mucho en volver a salas y mucha más gente está viendo streamers, pero bueno, también querrán otro tipo de relación con el contenido. Oye, yo creo que uno de los... Y vamos a ir cerrando porque veo que el chat empieza a echar fuego y la gente tiene muchas ganas de preguntar, cosa que es muy buena y demuestra que nuestra conversación la han seguido con interés. Uno de los problemas que tenemos en la pandemia es un problema de exceso de información. Entonces, ya que eres nuestro hombre en Hollywood, quería preguntarte algunas fuentes que a ti te parezca que están informando bien sobre todo lo que está ocurriendo, que formen parte de tu menú diario de seguimiento de información. Por supuesto está Variety, Hollywood Reporter, pero bueno, a ver algunas perlas que nos puedas descubrir. Pues también, tristemente, como parte de la industria, muchos compañeros míos que son periodistas e incluso freelance o incluso staff de estas grandes revistas, también les ha tocado esta crisis. O sea, han visto reducido muchísimo su trabajo porque hay menos estrenos, hay menos cosas y han tenido que dejar todo de escribir. También hay una crisis en eso que va aparejada, evidentemente. Y es verdad, hay una infoxicación enorme
enorme con todo lo que está pasando y como tú has dicho antes, desde que empezamos a preparar esta charla y te estuve mandando un montón de fuentes, un montón de esa información ya está casi obsoleta, Kiko. Entonces, ya hay muchísima rumorología. O sea, Hollywood siempre ha sido un ecosistema de rumores, de noticias que inflan los precios de los proyectos o de las películas. Entonces, evidentemente sí, como fuentes, es más, hay ciertos periodistas dentro de ciertas revistas también los que uno sigue mejor. Variety, Hollywood Reporter, por supuesto. Los Angeles Times lo está haciendo muy bien, desde un punto de vista también cubriendo los despidos y las nuevas medidas que se pueden hacer. También Deadline y IndieWire están siguiendo muy bien, cada uno un poco en su especialidad. Y a nivel internacional, Screen International lo está haciendo muy bien. En España está Audiovisual 1 y Cine y Tele, que lo están haciendo bastante bien. El País... Pero aquí en Hollywood, sí, básicamente serían esas. Variety, Hollywood Reporter y... Luego hay ciertos, creo que fue Variety, sacó una serie que se llama Life Under COVID, que es como... O sea, también están buscando esa oportunidad de, bueno, ¿qué voy a contar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Y se han dado cuenta que tampoco ha debido ir tan bien, porque la gente tampoco quiere estar todo el día leyendo malas noticias. Claro. O tampoco hay... Hollywood no es... Al ser una industria y de todo, hay muchísima clase media, mucha gente que trabajamos, o sea, mucha gente que, pues, como podría ser cualquier otra industria muchas veces. Y luego ha habido mucha crítica a un montón de estrellas y de actores que nos han mostrado esa vida encerrados en sus mansiones y mucha gente les ha criticado muy fuerte, ¿no? Y ahí sí que ha habido un gran trabajo de muchos PRs y muchos amigos míos que han dicho, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Evitando que la estrella... Muy desconectados con la realidad, ¿no? Si os fijáis ya, todos esos vídeos han ido desapareciendo, esa conversación, pues bueno, ha ido ya erosionándose. Es un poco el tema de las redes sociales a veces. Pero esos medios, básicamente, un Variety, un Hollywood Reporter, luego os puedo mandar una serie de periodistas o de enlaces. Luego hay ciertos artículos que se siguen actualizando muy bien. Por ejemplo, Deadline tiene uno que va poniendo qué evento se ha cancelado hoy, que es muy curioso, ¿no? ¿Qué festival de cine se ha cancelado? ¿Qué concierto se ha cancelado? ¿Qué estreno se ha movido? ¿Qué películas se ha ido a streamers? O sea, ¿qué deals se han caído? ¿Cómo están las agencias, que también están cambiando mucho? O sea, va todo demasiado rápido incluso. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto, y lamentando no tener pósters tan bonitos como los tuyos en mi pared... En la oficina, ¿eh? Dejo la palabra a Jorge porque veo que hay bastantes preguntas. Y nada, muchas gracias, Alvar, por esta primera parte. Muchísimas gracias a ti. Muy, muy rico en información. Bueno, espero verte pronto. Bueno, muchas gracias, Kiko. Gracias, Álvaro, también. Que estaba pensando que estás en la oficina con las distancias y el tiempo en Los Ángeles. No sé a qué hora habrás salido de casa. Eso decirlo, estoy solo. Vale. Pues muchísimas gracias por ese esfuerzo, porque, vamos, pues cualquiera que está en Los Ángeles sabe que el tiempo de tráfico, incluso cuando hay menos tráfico, como imagino que será ahora, aunque me cueste imaginarlo, las distancias y el tiempo. Nada. O sea, he tardado en la vida, he visto Wilshire tan vacío para venir. Ha sido como, yo vivo relativamente cerca, pero no sé. O sea, sí, así, ojalá el tráfico siga así todo el tiempo, pero no lo creo. Bueno, muy bien. Pues nada, a ver si lo conseguimos de aquella manera. Tenemos un montón de preguntas, como decía Kiko, tenemos decenas de preguntas, somos muchos, estamos más cerca casi de los 200 que de los 100. Pues vamos a intentar agrupar algunas de ellas. Hay varias, nos dice, por ejemplo, hay varias que hablan en torno a cómo están haciéndose los rodajes. La primera de ellas, o un par, porque van unidas, nos dice Gorka Merchan, dice, ¿cómo se abordan los rodajes con las nuevas medidas de seguridad? En algunas cinematográficas con menos músculo económico como en España, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar eso a este tipo de mercados? Y otra muy similar, que nos llega desde Colombia, nos dice Laura Puentes, de Bogotá. Quisiera saber cómo se están haciendo los rodajes en el espacio público, en este caso, y cómo está manejando la situación la Comisión Fílmica de Los Ángeles. Pues en cuanto a rodajes, va a ser territorio a territorio. Es decir, España tendrá unas medidas, por lo que he leído, de la fase 1, fase 0, que al final han empezado a abrir en ciertas zonas, pero igual sin niños o
o ajustando un poco a la gente con la que se rueda, pero va a ser una cuestión que van a mandar sobre todo las autoridades sanitarias de cada territorio. Si el condado de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, lo que es el TMC, que es la 30 Mile Zone, que es la zona donde se rueda todo en Los Ángeles, hasta agosto no se abre, es que no se va a abrir. Pero como he dicho antes, otras zonas como Atlanta, que hay estudios cerrados, que son estados más red states, que se dicen, más conservadores, que quieren reabrir ya antes la economía, empezarán a abrir antes o incluso están abriendo. Pero claro, va a tener que haber una inversión muy grande, evidentemente, en protección, en seguros, en cantidad de cosas. Entonces, va a ser caso a caso y a ver a qué precio y dependerá de las uniones. O sea, cada territorio va a tener unas reglas. Muy bien, pues tenemos varias preguntas también en torno a formatos. Una de ellas nos llega de Ignacio Medina, alumno del MEGEC este curso y también productor. Nos dice, estamos empezando a ver cómo el digital se postula como primera ventana, además del theatrical, motivado por el coronavirus. Sumando al lanzamiento de nuevas plataformas propias de cada estudio y a la sobreproducción de contenidos. Y pregunta, ¿crees que estamos viviendo una vuelta al estudio system del Hollywood de antaño, una versión 2.0? Yo creo que solo ciertas plataformas de momento tienen ese poder para volver a ese studio system, por así decir. Ciertas plataformas que al final han decidido seguir esa estrategia y decir, bueno, como ahora tengo mucho más interés, como tengo más audiencia, como tengo el talento, como invierto mucho más en premios, puedo jugar a eso. Sí que es verdad que va a haber una saturación de contenidos, al final como el cable, vamos igual a acabar con mucho del contenido que había en cable, al final va a acabar en internet, habrá que buscar nuevas fórmulas y básicamente es intentar otro modelo de exhibición, en el sentido, ya no hay home entertainment como tal, y al final ya es ver las plataformas, el streamer, como el nuevo home entertainment también muchas veces. Es esa adaptación. Sí que se está produciendo mucho más y bueno, al final el theatrical, lo que ha seguido siendo y lo que se pretendía y lo que seguirá siendo, espero yo, es ese diferenciador muy grande de ciertas películas. O sea, que tendrán más valor si siguen yendo a salas. Muy bien, nos pregunta, también me voy como al grano, a ver si además veo que responde rápido, es muy ágil, o sea que es una maravilla para poder... Si queréis, como tú quieras, Jorge. Muy bien, vamos allá con Sergio Serrano que nos pregunta, bueno, da las gracias por la charla, lo cual hacen prácticamente todas las preguntas, por lo tanto, en adelante no lo digo porque todo el mundo te da las gracias a ti y a Kiko. ¿Crees que con el auge de plataformas como Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, etcétera, surgirán nuevas categorías en los festivales de cine para premiar a películas y contenidos lanzados directamente en ellas? Hay varias preguntas más o menos similares, un poco en torno a cómo las academias van a dar respuesta a estos contenidos. Básicamente eso se te va a tener que ir viendo festival a festival, porque ya sabéis las guerras que ha tenido Cannes con Netflix, otros como Venecia han abierto mucho más la mano a Netflix. Toronto es un término medio, según si tienes distribución o no. Muchos festivales siempre se han estructurado por el tipo de estrenos que hay de una película en ese festival, ya sea una premier mundial, una premier internacional, una premier doméstica, una exhibición fuera de... Entonces, muchas de las reglas de los festivales siguen funcionando con el paradigma de salas. Entonces, pero también es verdad que hay muchas de esas películas que luego nunca llegan a las salas. Entonces, ya está pasando y habrá alguna manera en que más festivales vayan adoptándolo. Pero bueno, también muchas plataformas patrocinan festivales para encontrar contenido, para hacer cosas. Va a ser un tema de festival a festival y de también cambio de hábitos. Muy bien. Hay varias preguntas también. Bueno, es que hay tantas que hay como muchos temas. Uno de ellos es el marketing y la distribución de publicidad en torno a las películas. Una de ellas nos pregunta Mariana Pineda y dice que no se refiere tanto a la situación actual del COVID, sino en general. ¿Cuál te parece la mejor estrategia o la que más te ha gustado de las que has visto para promocionar una película, pregunta latinoamericana o internacional, que no sea estadounidense, para estar nominada a premios en Hollywood? Y dice si habría algún tip para cineastas y productores. Y al hilo de esta pregunta, viendo que me compras el hacerte las dedos en dos, nos dice Borja Respaldiza
entiende el proceso de ventanas de distribución como un plan de marketing para alargar la vida de las películas y generar expectación. Entonces, pregunta, ¿no es el marketing cinematográfico lo que habría que plantearse? El marketing cinematográfico va a cambiar según la manera de cómo se presenta el contenido. Es decir, si tú solo lo presentas en salas, el marketing se dirigirá a salas. Si lo presentas en plataforma, se dirigirá a plataformas por diferentes vías. O sea, al final, si vas a televisión, se anunciará por televisión o volverá a social media. O sea, el marketing al final siempre tiene que ser una muleta al contenido para conseguir esa unión, para conseguir esa vía, que vayan juntos. Eso lo primero. Por eso no es lo mismo una campaña de marketing de premios que una campaña de marketing de lanzamiento de una película. Muchas veces van unidas y son complementarias, que es lo más inteligente, pero muchas veces los materiales son muy distintos. Eso en cuanto a la idea de marketing digital. Lo que pregunta Mariana Pineda, si creo recordar bien la pregunta, también depende de nuevo de dónde se va a ver esa película, qué audiencia va a tener, si va a ir al mercado americano, en qué categorías va a competir, porque al final la gente muchas veces cuando habla de una película que va a los Oscars o que va a los premios o que va a festivales, esa estrategia, volviendo también a la estrategia de marketing o de ventas, hay que ir viendo cómo se desarrolla. Es decir, si tú quieres la película para venderla, si tienes un plan de festivales hechos, si un distribuidor o un agente de ventas o un publicista la está llevando a diferentes sitios. O sea, cada proyecto tiene que estar analizado, con suerte, pues con el mayor tiempo y dinero y con la propia calidad de la película. O sea, una película que realmente llegue a una audiencia bastante más grande va a acabar encontrando su sitio, y más cuando hay tanta saturación de ventanas, de plataformas y de contenido. O sea, que hay que ver casos más específicos, Jorge. Muy bien. Pues vamos con otra pregunta. Nos pregunta Javier Aguayo. Álvar, ¿crees que la conquista española del mercado internacional se va a ver frenada por el COVID o quizá ya estamos tocando techo? Pregunta también, ¿está explotando la famosa burbuja? Pues yo creo que no, porque al final eso también dependerá del interés que creen esas plataformas. No va a haber una explosión de la burbuja porque cada vez las barreras son más líquidas. Es decir, ya sea por que ese formato puro y duro se lleva a un Netflix, como igual puede ser Una Casa de Papel o series así, o bien con un remake o una adaptación, que hay muchísimas y algunas muy buenas. Hay series británicas que su versión americana ha sido más exitosa. No creo que sea un tema de burbuja. Yo creo que cada vez hay más jugadores en ambos lados del mundo. Ya todo el mundo habla inglés en muchos aspectos. La gente está perdiendo también el miedo muchas veces a ver subtítulos, a experimentar con nuevos formatos, también gracias a las plataformas. Entonces no creo que se haya explotado esa burbuja. Al final, si el contenido es bueno y tus agentes o tus distribuidores o tus creadores también tienen suerte, o sea, se van a seguir viendo contenidos, pero ya sean de España, de Corea del Sur, de Francia o de Kenia. Muy bien. Pues hay muchísimas preguntas en torno al tema de las salas, del streaming. Bueno, no tengo tiempo, ¿eh? O sea, yo quiero decir ellas... que es pronto por aquí y que sí, como vosotros queráis. Vale, podemos intentar que puedas llegar a comer, si te parece bien. Entonces, vamos con una pregunta de Jordi Molas, que nos dice, por un lado, en noviembre Netflix compró una sala emblemática en Manhattan, pero por otro vemos que continuamente en todas las ciudades se están cerrando salas porque son deficitarias. ¿Crees que podríamos llegar a un formato donde queden pocas salas por ciudad y que éstas se orienten más a un modelo de explotación de películas como un evento singular que más a la tradicional exhibición continuada de películas? Pues mira, Jordi, lo primero, Netflix compró esa sala en Manhattan, que creo que fue el Cine París, por motivos de premios y de publicity. Porque la academia, hasta este año que se ha cambiado eso, te exigía que las películas tuvieran un estreno en salas. Entonces, no sé si la han comprado o la han alquilado un tiempo para hacer pases durante la temporada de premios y también para invitar a académicos para hacer eventos. Entonces, también han hecho lo mismo en Los Ángeles con el Egyptian Theatre, han llegado a un acuerdo en una de las salas más emblemáticas para usarla para sus propósitos de promoción, que al final, de nuevo, es para
darles panache, para darles caché, para... Es como The Irishman, hay mucha gente que odia esa película, yo la amo porque la vi en el cine. Yo siento que igual si la hubiera visto en la tele hubiera sido distinto. Y en la segunda parte de que se irán cerrando salas, al final vemos dos tipos de modelos en el tema de salas. Está tanto la concentración en grandes empresas como el resurgimiento de los cines boutique, que también está pasando en Estados Unidos y en Europa, pues imagino que sí, alguna salita pequeña, la gente que se lance, que se aviente, que diría mi mujer, a este tipo de proyectos. Entonces, las grandes salas van a seguir concentrándose, los multiplex, pero va a haber mucha gente que ame este negocio nuestro de locos y que poco a poco, que diga, bueno, voy a crear una especie de negocio integrado, voy a hacer una salita, restaurante, un cine boutique con 2 salitas, que siga pasando películas. Y yo creo que ahí sí que hay un montón de mercado y de posibilidades. Es decir, las salas no tienen por qué morir. O sea, absolutamente que no. Y si han seguido funcionando 100 años pese a todo es porque no hay nada como ver una película en el cine. Que igual ya los estrenos puedan ser simultáneos o que haya películas que no, pues el tiempo dirá también. Perdón, estaba silenciado. Nos vamos de las salas a los festivales. También nos preguntan por festivales. Silvia Martínez dice, festivales locales muy populares como el Festival de Sitges o el de presupuesto modesto de Terror de San Sebastián, pero con un público muy fiel, entregado y numeroso dentro de su nicho, o el de Festival Independiente de Sundance, nos dice, para poder realizar una gestión adecuada de estos certámenes en otoño, pregunta, en tu opinión, ¿cuáles serían los retos principales a superar o de qué se puede aprender en toda esta fase de cara a esos festivales más de nicho, pero que tienen lugar o que tendrán quizá lugar el próximo año? Pues gracias por esa pregunta, porque también nos la estamos haciendo nosotros por aquí, todo el mundo. Lo primero de todo va a ser una decisión de las ciudades, del liability, el riesgo que tenga una ciudad tan grande como Toronto, por ejemplo en Toronto, que es el festival que vamos todos los años y que ojalá pase, toco madera. Va a ser una cuestión eso de salud pública y de que una ciudad, un gobierno se quiera arriesgar a meter a 100.000, 150.000 personas, 200.000 personas de todo el mundo. Ese es el principal riesgo que van a tener, ¿no? Y luego lo segundo es la gente, pues si va a querer ir o si va a querer atender. San Sebastián, Sitges, los festivales de España, también, mismo problema, y también se verá pues el interés que haya, porque imagínate que dicen que sí y luego se inscriben una cuarta parte, una décima parte de la gente que se inscribe normalmente. Pues igual por prestigio, tendrán que verlo también caso a caso y luego también hay un efecto dominó en festivales. Muchos festivales se han ido cancelando por razones obvias. Cannes ha aguantado hasta el final, hasta cancelar, porque son Cannes, porque c'est la France. Pero otros van a ir viendo qué hacen y cómo evoluciona la situación. Seguramente si San Sebastián dice que sí, con las medidas que ponga, Venecia pasará o Toronto pasará, o sea, habrá que ir viendo. Se teme mucho el rebrote de septiembre, pero bueno, ya veremos qué pasa. Pues ahora vamos con Alfredo Panadero, también del mundo de la producción, que nos pregunta, hola Alvar, Estados Unidos es uno de los países más afectados, quizá además por el COVID-19. ¿Crees que se va a reducir la oferta de películas que provengan de Estados Unidos en los próximos años y que por ello se resentirán los ingresos en los cines de fuera de Estados Unidos? ¿O bien esto hará que la industria europea independiente tenga una oportunidad de sobreponerse a las grandes producciones? Y añade, aprovecha la oportunidad, nos manda otra pregunta, dice, al tener ahora un modelo diferente de distribución y exhibición, en estos días donde el theatrical actualmente es inexistente y en estos meses, cuando abran los cines, probablemente la billetera, ¿crees que el video on demand realmente se consolidará como una ventana más rentable que el theatrical? Bueno, hola Alfredo, lo primero. Esto puede pasar porque teóricamente ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente la industria europea acabó volatilizada y Hollywood es cuando ya realmente se impuso totalmente, antes del 48, del lío de Paramount. Pero en una industria tan global también va a depender, y como de nuevo es todo mucho más fluido que hace 75 años, 80 años, va a depender también de quién tenga el dinero para producir.
Puede haber mucha más producción local, eso es cierto, pero igual la paga Netflix, igual la paga Amazon, igual la siguen pagando los estudios, siguen coproduciendo partes muy grandes, o igual hay fondos que deciden invertir ese talento, o ese talento igual se lo llevan a rodar a Estados Unidos con... O sea, también está por ver. Es una posibilidad, seguramente ciertos mercados asiáticos crezcan muchísimo más, aunque también el cine asiático, que es enorme y maravilloso, ya sea en animación o en acción real, siempre ha tenido una audiencia muy, muy específica, igual ahora con Parasite ha crecido, pero se va a ir viendo lo que va a pasar. Y en cuanto a la segunda pregunta, que si el VOD es más rentable, hombre, es mucho más barato subir algo a una plataforma y darle y sacar 200 millones como la peli de Trolls o la que vaya a salir ahora de la de Scooby-Doo, que creo que también que es de animación, la van a poner ahí. Entonces, las salas son en parte más caras, una entrada es tan cara, pues porque también hay que pagar todos los exhibidores, todas las salas. O sea que en cuanto a rentabilidad pura y dura, si vamos a la rentabilidad pura y dura, muchas salas tendrían que cerrar y solo aguantar a esas películas multimillonarias, Jorge. Ok, pues ahora nos vamos al mundo más empresarial. Quizá hay varias preguntas en torno a fusiones y si esta es la solución o la salida del problema. Vamos con una de ellas. Pablo Hernández nos dice, Álvaro, ¿qué opinas de la posible adquisición de AMC por parte de Amazon? ¿Crees que tiene sentido estratégico para ellos? Por otra parte, esta semana Warner Bros. Decidirá si estrenar Tenet el 17 de julio. La estrategia les puede salir muy bien porque hay falta de competencia en las salas, anticipación, etcétera, o muy mal por el miedo a acudir a los cines, de que estén cerrados, etcétera. ¿Qué crees que ocurrirá? Bueno, lo primero, saludar a Pablo, que es un buen amigo mío. Y mira, el tema de AMC y Amazon, lo primero que ha hecho es que esa especulación, como antes hablábamos de la prensa, esa especulación ha hecho que las acciones de AMC de las salas se disparen. Y de nuevo, ya se llevaba, no es una conversación nueva, como antes le respondió creo que a Jordi Molas en cuanto a lo de Netflix y las salas. Tiene que ver si el modelo de negocio de los streamers encaja ahí. Netflix ahora mismo, por ejemplo, no quiere comprar ninguna sala. Amazon podría ser, se habló en su día que igual iban a comprar alguna cadena pequeñita, bastante más pequeñita, para también sacar más dinero en cuanto a de sus películas, porque Amazon también producen, y Amazon sí que estrena sus películas en salas, muchas a fondo perdido, sí que apoya las salas de cine a tope. Entonces, por eso han surgido todos estos rumores. De momento es eso, son rumores que pueden tener cierta lógica porque todas estas grandes cadenas de cine, muchas como AMC, han llegado casi a la bancarrota. O sea, estos son empresas que tienen una deuda salvaje muchas veces, que necesitan mucho cash flow para pagar a empleados y para pagar a gente. Entonces, lo que sí que puede ser es que Amazon compre igual acciones en un montón de esas empresas, igual para decidir parte del contenido. Comprar, no lo sé. Va a tener que encajar en su modelo de negocio, porque habrá que ver. Sí que es verdad que va a haber más países que compren empresas de exhibición americana. AMC la compró China y, bueno, México ha estado comprando, Cinépolis ha estado comprando empresas en Europa. Y en cuanto a Tenet, es una pregunta muy, muy buena porque es una de las grandes películas que se esperan para esta temporada. El director de Tenet es una persona que ama la experiencia cinematográfica. Es decir, yo no me imagino que él estará peleando con, creo que es Warner Bros. Quien la tiene, ahora no sé quién tiene Tenet. No creo que él vaya a permitir que vaya a salas. O sea, perdón, que vaya a streamers. O sea, va a querer que se estrenen en salas. Quiero decir, Tenet es una película que yo personalmente, si el cine me garantiza, pero eso quién te lo puede garantizar, seguridad, yo quiero verla en salas, como muchísima gente. Porque es de esas experiencias cinematográficas que hay que verlas así. Entonces, va a ser una gran apuesta, Pablo. O sea, habrá que ver cómo va. Pues seguimos en el mundo de empresa, ahora en la parte de operaciones, pues todos los alumnos del MEGEC lo conocen muy bien. Nos dice Cristian Galloso, teniendo en cuenta que hay películas que postergaron el estreno, que hay algunas en proceso de terminación, etcétera, ¿se plantean ideas de cómo gestionar ese cuello de botella para la salida en las salas de cine, cuando llegue?
Bueno, ya lo está viendo. Mucho de ese cuello de botella se está eliminando pasando las películas directamente a plataformas. Muchas películas se están retrasando de 2020 a 2021. Muchas producciones que estaban ya para 2022 se han parado, porque pensad que siempre se produce más Hollywood 6 meses, un año, año y medio, 2 años hacia adelante. Entonces, muchas de las películas de este año se pondrán en el 21, películas del 21 ya irán al 22, estrenos muy, muy esperados ya sabemos que se van a poner en salas sí o sí, volviendo un poco a la respuesta anterior a Tenet. O sea que claro que va a haber un cuello de botella obvio, pero se aligerará mandando las películas de salas a plataformas. Pues ahora vamos a intentar que ejerzas de insider, porque estamos en un máster de gestión de empresas de contenido, de empresas creativas, y nos preguntan efectivamente por el contenido como es natural. Nos dice Cristina Alvar, ¿cuánto crees que va a influir la crisis del coronavirus en los contenidos de películas y series? Es decir, los géneros, los temas, etcétera. ¿Qué movimientos detectas ahí entre los creadores, los directores y los guionistas? Realmente no Todos sabemos los cuál que es. se te ocurran. Todos los que se te ocurran. Curiosamente, incluso series de la de Diarios de la Cuarentena que ha habido en España ya va de eso y se ha rodado en casa. Los creadores de Orange is the New Black en inglés van a hacer con Netflix Social Distance, que es otra. Hay proyectos con HBO. Va a haber una cantidad de guiones, de ideas, de cosas con respecto al virus, con respecto al COVID. O sea, siempre hay modas, hay trends en cuanto a la creación de contenidos. ¿Os acordáis cuando decían, jolín, ya estoy harto de zombies? Pues ahora llegan los vampiros. Ya estoy harto de vampiros. Pues ahora va a haber un cine más social, de refugiados, cosas así. Entonces, claro que va a haber, claro que van a surgir cantidad de proyectos. Ya están moviéndose muchos proyectos. Lo que pasa es que la cuarentena, yo creo, el tema del COVID digo el COVID por no decir algo peor, es que muchísima gente no va a querer ver. Yo siento que psicológicamente va a pasar un tiempo para que alguien quiera ver contenido de la cuarentena cuando se acabe la cuarentena. Ahora mismo se están consumiendo muchísimas noticias y muchísimas cosas, incluso por el tema pues por el seguimiento de los datos, de las cifras, cosas muy macabras, y ahí puede haber una ventana de oportunidad para este tipo de proyectos. Pero cuando acaben habrá un montón de historias, igual paralelas. De hecho, hay algún vídeo paródico por ahí en internet muy bueno que habla del cine español en coronavirus o después del coronavirus o el cine americano. Pero yo creo que mucha gente no querrá recordar haber estado en casa tanto tiempo o que se le hayan perdido seres queridos. Va a jugar mucho con la sensibilidad del espectador y también la sensibilidad de la industria a la hora de... Una industria que también es tan políticamente correcta a veces, de qué manera van a abordar este tipo de proyectos. O sea que la respuesta es sí, pero. Pues ahora vamos con el ticketing, y vamos a ir ya más o menos terminando, vamos con un par de preguntas. Entonces, una de ellas nos dice Silvia Martínez, el Festival Internacional de Cine de Donostia de San Sebastián este año se espera con aforo limitado, menos figuras internacionales y parte del cartel de películas y festivales celebrados anteriormente, ¿no? Teniendo en cuenta la dificultad de conseguir entradas por parte del público para las películas deseadas, se nos plantea la gran pregunta en cuanto al procedimiento de venta de entradas idóneo, y más en este marco de coronavirus. Nos pide tu opinión, algún tip en torno a este modelo. Pues de nuevo, el tema de los festivales va a ser algo que se va a llevar con muchísima delicadeza, porque al final los festivales, los grandes festivales del mundo, San Sebastián es uno de ellos, están muy conectados y muchos están viendo qué hace quién. Entonces, el tema de los aforos y el tema de las cosas va a dar mucho... Pues yo creo que los números van a caer, quieras que no. Van a traer a muchísima menos gente. Muchos actores sus representantes van a decir, yo no me voy a arriesgar, no voy a querer. Los actores latinos yo creo que sí que van a querer igual lanzarse un poquito más, porque es de otra pasta. Incluso muchos actores americanos, pero de nuevo, recordad que las grandes estrellas tienen un montón de círculos, desde abogados hasta agentes, médicos. Entonces va a haber un montón de retrasos o de decir la última hora qué se va a poder hacer, como ya se estaba haciendo hasta ahora. O sea que simplemente habrá que ver y también... Sí, pero también veo que si un festival apoya o apuesta por abrir un poco más la mano,
la gente igual puede volver a tener confianza. Solo ha visto que ver que en España también muchas zonas en fase 1, yo he visto otra vez las calles llenas, o sea que a ver qué pasa. Efectivamente, pues nos piden un top 10, yo casi te diría un top 3, porque si no me parece un atraco a mano armada, pues dicen un top 10 de las mejores medidas para reactivar la industria, ¿no? Yo creo que aterrizaría la pregunta como cuáles serían un poco las líneas por las que tú crees que quizá la reactivación de la industria puede ir. Algunas de ellas han salido, pero bueno, por quizá listar tres, más o menos, tres líneas que creas que te pueden ir, o una, o dos, o ninguna. Vamos a ver, la industria per se, es decir, dentro de todo ese ecosistema, el primero es recuperar la confianza. O sea, confianza. Eso es lo primero. O sea, en todo. Confianza a la hora de volver a producir, de volver a rodajes, medidas sanitarias. Eso es lo primero. Hasta que no haya un ambiente de recuperación, no hay nada. Yo creo que resume 5. Porque al final también es una cuestión de hábitos de consumo para el espectador, pero incluso también para el que produce. O sea, ¿cómo te vuelves a adaptar a rodar con máscaras, con guantes? ¿Sabéis lo difícil que es estar en un set con una máscara? O pensar en un evento, en un estreno, en una cosa así. O sea, primero va a ser confianza, luego que se intenten garantizar un montón de medidas de seguridad, pero yo creo que lo voy a resumir a eso. O sea, una cuestión de confianza, tanto para el espectador que quiera volver a salas, que quiera volver a festivales, que quiera volver a... Pero ya no solo una sala de cine, ya sea un concierto, ya sea una exposición, ya sea todo lo que tenga que ver con el mundo cultural. Pues hablando de confianza, vamos a ir con la última pregunta, que va un pelín más enfocada a lo personal, porque yo creo que muchos estamos pensando, wow, le puedes preguntar lo que sepa, que de todo sabe. Entonces, lo difícil de estos perfiles es donde ponéis el foco. Entonces, cerramos con la última pregunta. Nos pregunta Mario Tardón, nos dice, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Más en la parte de PR o quizá como productor? Álvaro, ahí es nada. Wow. Mario, muchísimas gracias por madrugar. Mario es un grandísimo actor, amigo mío, que ha salido en cantidad de pelis y también está en Los Ángeles y ha madrugado para verme. O sea, que podía haberme llamado. Pero bueno, yo al final, yo creo en la especialización. Y Estados Unidos es un país que se sobreespecializa muchas veces y es necesario. Es decir, a ti te van a pagar bien, tú vas a poder destacar en lo tuyo si te enfocas mucho y durante mucho tiempo en lo que haces. Yo caí un poco en el PR sin conocerlo tanto, porque en España al final son jefes de prensa. Y ya llevo 6 años haciéndolo, llevo 7 campañas de Oscars, llevo más de 150 películas, tanto en premios como en prácticamente todos los montón de festivales en Estados Unidos. Y por eso tengo la confianza de poder lanzarme a un webinario así, más centrado desde el punto de vista ese del marketing y el PR, porque al final nosotros estamos al final del proceso. Somos los primeros en lo que todo se para. Cuando todo se para, el primero que despiden es al publicista. Somos muchas veces como la fontanería de esta industria, porque sabemos muchas cosas, pero al final cada proyecto depende. Entonces, las relaciones públicas es un campo donde estoy muy cómodo. A mí me encanta la gente, me encantan las buenas películas, me encanta vender bien un buen proyecto, contárselo a un periodista, a un académico, a un agente. Y dentro de ese sector, al final, con el tiempo, me doy cuenta también que hay ciertas partes de la industria que se parecen más que otras. Y la producción, los productores en general son enormes publicistas. O sea, son fantásticos. O sea, muchas veces me han dado más lecciones de PR un productor que un actor o que un periodista. Y es algo que hay que decir también. Entonces, me encantaría producir. Ya tengo varios proyectos en marcha, documentales, algún corto, algún largo, cosas que haya producido, muchos sueños, pero voy a seguir enfocado en PR porque siempre se puede aprender más, siempre se puede seguir aprendiendo, seguir viendo cosas y bueno, o sea, soy muy feliz aquí. Pero eventualmente sí, quiero seguir produciendo, pero de momento quiero seguir marcando la línea porque hay mucho que aprender y muchísimas grandes referencias de donde mirar. Gracias, Muy bien, Pablo. pues Álvaro, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con que tienes que volver a enseñarnos. Son las de aprender, pues cuando pases por España y el mundo vuelva a existir, tienes que pasar por el MEGEC para poder charlar con los alumnos, con los profesores, con todos. Gracias por habernos acompañado hoy, Álvaro, ha sido una gozada.
Muchísimas gracias a ti, Jorge y Kiko, por darme la oportunidad esta mañana de... De hecho, ha sido de lo más interesante y lo más bonito en estos 2 meses. Cuando me he levantado esta mañana, pensaba que no iba a saber hacerme ni el nudo de la corbata, porque estar O sea, que no era digital, no era digital. Pero ha sido una gran oportunidad y espero que lo hayáis pasado bien. Y en serio, si alguien más quiere hacerme alguna pregunta, yo os puedo dejar mi correo electrónico. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? O sea, si alguien me quiere hacer alguna pregunta o me quiere hacer algo... Con tu permiso, Álvaro, lo voy a pegar en el chat, ¿vale? Para los que están, además lo tengo aquí casi en el copy por el último mail que te acabo de mandar. Entonces lo publico, ¿vale? Así que perfecto. Ahí lo tienen. Si quieren escribirte un correo, pues queda a su disposición, lo cual también te agradecemos especialmente ese esfuerzo por estar respondiendo a todos. Se nota que has estudiado una muy buena universidad, una muy buena facultad. La mejor de todas. Así que muchísimas gracias por volver a ella, que es tu casa y la de todos los que nos habéis estado viendo al otro lado. Disculpad aquel primer error de conexión al principio y muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto en la siguiente iniciativa. Gracias. Y abrazo también para Sally. Gracias. Abrazos. Chao. Chao.